Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, Víctor. Excelente, gracias por tu pregunta. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos unos minutos a ver si se conecta algún otro compañero. Caso contrario, daremos inicio a la clase del día de hoy. Ok, licenciado. Ok, listo, Víctor. Ok, Víctor, vamos a dar inicio a la clase. Parece que no se va a conectar nadie más. ¿Me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla?
Ya, licenciado. Correcto, estamos iniciando otro tema y tenemos varios segmentos antes de iniciar el tema de la clase del día de hoy. Tenemos el segmento noticia y nos indica que la Semana de la Prevención del Embarazo en adolescentes, en el Día Mundial de la Prevención del Embarazo en adolescentes, que se celebra cada 26 de septiembre y pues se celebra con el objetivo de que se recuerde a la sociedad sobre la prevención del embarazo no planificado y reconocer que en el Ecuador los datos de embarazos, en el caso de adolescentes, son alarmantes y necesitan un cambio de manera urgente. Esa sería la noticia. Tenemos el siguiente segmento que nos dice WEC. En el siguiente link conoceremos curiosidades sobre el pez cebra, desde su morfología hasta su reproducción. Y también tenemos el segmento de videos o video, cuando nos indica que el video muestra el desarrollo de un feto desde la unión de los gametos masculinos y femeninos en lo que sería el útero de la mujer hasta el momento del nacimiento. Vamos a visualizar de manera breve este video. Por ejemplo, hay algo que yo llego a discrepar un poco de que es que el espermatozoide cuando llega al óvulo se dice que es el más rápido. Y eso era una creencia antigua, pero según datos ahora verificados dicen que el óvulo no es que el que primer espermatozoide que llegue ya es él. No, sino que el óvulo también elige. Cierta cantidad de espermatozoides se van a ir ayudando, no todos van a llegar y los que lleguen, uno de esos serán seleccionados y lamentablemente los demás tendrán que morir. Entonces, ya una vez el espermatozoide llegado al óvulo, pues pasa lo que es aproximadamente un mes, es lo que más o menos dice, de cuando ya se vuelve creo que se llamaba, a ver, o sea, como un tipo de célula, vamos a decir. Entonces, mientras va pasando mediante el tiempo, esto va a ir buscando un lugar seguro en donde crecer. Entonces, mediante que busca, pasa el tiempo y se vuelve ya un embrión. Este embrión va creciendo durante los meses, o bueno, no meses, sino vamos a decir semanas, ya saliéndole algunas partes de lo que es el cuerpo humano, pero siendo primero lo que es los órganos. Después, ya habiendo salido esto, empieza lo que es, ya no es un embrión, sino un feto. Ya sería vida en sí mismo. Entonces, mientras va transcurriendo los meses, ya se le va creando lo que son las extremidades, unas extremidades y lo que es el miembro femenino o masculino. Ok, excelente, Víctor. Pasemos al tema de la clase del día de hoy, que sería sistemas de reproducción en seres vivos. Ya hemos visto la introducción de este tema y nos dice reproducción asexual en plantas y animales. Los seres vivos intercambian materia y energía con el medio para llevar a cabo la función de nutrición mediante la función de relación que pues sirve para captar la información del entorno. La procesan y elaboran respuestas y con la reproducción forman nuevos individuos. En el caso de la función de la reproducción consiste en la formación de nuevos organismos semejantes a lo que serían sus progenitores y pues los descendientes compensan las células producidas por la muerte de individuos de la especie. Por tanto, aunque la reproducción no es indispensable para la vida de un organismo, lo es para asegurar la supervivencia de lo que es la especie a través del tiempo. Este sería el caso de los seres vivos que han desarrollado diversos métodos de reproducción. Estos métodos son los siguientes. En los organismos unicelulares, todo el ser participa en la reproducción. Su única célula
se divide para formar dos células hijas. En el caso de los organismos pluricelulares, la división de cada una de sus células permite lo que es al individuo crecer, renovar y reparar sus tejidos para la formación de un nuevo ser vivo. Precisan estrategias para, pues, realizar este proceso, que son más complejas que las unicelulares. Existen dos tipos de reproducción en el caso de los organismos pluricelulares, y sería la reproducción asexual y la reproducción sexual. En el caso de la reproducción asexual, se da a partir de un fragmento del progenitor o una de sus células, que pues vendría a ser como un tipo de espora, y de ella se genera el nuevo organismo, que sería como un clon del organismo original. En el caso de la reproducción sexual, ya sabemos que para la formación del nuevo individuo se necesita la unión de dos células especializadas llamadas células reproductoras o gametos. El resto de las células se integran, pues lo que sería el organismo con reproducción sexual son las células somáticas o vegetativas, las cuales forman los distintos tejidos. Y el texto nos indica que a continuación vamos a describir lo que serían los dos tipos de reproducción que tiene lugar en los organismos pluricelulares. El caso de la reproducción asexual se basa en el desarrollo de un individuo a partir de una o varias células del progenitor. El descendiente es un individuo completamente idéntico al progenitor. Existen dos tipos de reproducción asexual, que sería la reproducción asexual vegetativa y la reproducción asexual por esporas. En el caso de la reproducción asexual vegetativa, es pues en sí la reproducción en el que el descendiente se genera a partir de un grupo de células del progenitor. Comprende diferentes estrategias reproductivas como la germinación. En este tipo de reproducción, un conjunto de células se diferencia sobre una superficie del organismo como un abultamiento y crece por repetidas divisiones celulares hasta formar otro individuo. El nuevo ser puede permanecer unido al progenitor formando una colonia o bien desprenderse de lo que sería su progenitor. Ok, Víctor, ¿puedes continuar la lectura? Claro que sí, licenciado. ¿Cómo se llama? Escisión. En en esta entrega, el individuo adulto se fragmenta longitudinalmente o transversalmente, dando lugar al menos a dos individuos. Se puede dar en cinarios, o sea, medusas ane- anemosas y corales. En equinodermos como estrellas, dólares o, ofiuras y erizos de mar. Y en anélidos como gusanos segmentados. En los escifosos, lo que son medusas hidromedusas, l- la, la escisión, la escisión recibe el nombre de estrobilación. Fragmentación. Se basa en la generación de nuevos individuos a partir de un fragmento, dando lugar a dos individuos. Se da en se da en vegetales. En jardines se utiliza la multiplicación por esquejes. A continuación, presentamos las formas más importantes de fragmentación. Esto, estolones son son ramas que debido a su crecimiento llegan a tocar el suelo, generando un nuevo individuo al erizar. Bulbos son tallos
subterráneos que forman co- cónica que almacenan sustancias. En las hojas más cercanas al bulbo se originan nuevos bulbos capaces de originar una planta. Rizomas son tallos alargados que crecen bajo el suelo en forma horizontal, generando cada cierta distancia un nuevo individuo de crecimiento vegetal vertical, perdón, y Terbúculos son tallos subterráneos que adoptan una forma algo esférica y almacenan en su interior sustancias de reserva. En su superficie desarrollan yemas, las que son capaces de originar una nueva planta. En ocasiones, estos mecanismos tienen otro tipo de finalidad, además de la reproducción. La formación de yemas no siempre implica la reproducción del individuo. En las plantas, las yemas están constituidas por meristemos y son responsables del crecimiento en longitud del tallo y del desarrollo de ramas, hojas y flores. Por su parte, la la escisión permite la regeneración de órganos o tejidos. En estos casos, no tienen finalidad reproductiva. A partir de fragmentos de raíces, tallos u hojas, algunas plantas pueden regenerar un organismo completo. Estos fragmentos reciben el nombre de esquejes, aunque de modo natural no se considere una técnica reproductiva. Esta capacidad ha sido utilizada por el ser humano para la multiplicación de las plantas. Y por último, regeneración. No se considera un proceso de reproducción del individuo hetero, porque solo se regenera una parte de los tejidos perdidos por los animales cuando se encuentran bajo una situación de peligro. Por ejemplo, los, astrópo- los artrópodos pueden regenerar las patas, las antenas, los reptiles, la cola, etcétera. Ok, excelente, Víctor. Tenemos aquí algunos ejemplos de lo que nos indica el libro. El caso del tubérculo sería una papa. El rizoma sería lo que es la planta conocida como hierba luisa. El bulbo es una cebolla colorada. Y tenemos también el caso del estolón. Tenemos lo que sería reproducción asexual por esporas o esporulación. Y pues este subtema se menciona de manera breve, ya que la espora es una estructura resistente que puede ser haploide o diploide. En el caso de la esporulación asexual, las esporas se generan por mitosis y se llama mitoesporas. Y pues las mitósporas pueden generar un nuevo individuo idéntico al progenitor por divisiones celulares sucesivas. Este tipo de reproducción se da en algunas algas, eh, pecde- pectidrofitos, briofitos y pues en algunos hongos. Y pues ahora sí nos toca lo que es la reproducción asexual. Este sería en el caso de los animales, ya que aunque es parecida al del ser humano, sí tiene su cierta diferencia. Nos indica el texto que la reproducción asexual es la forma de reproducción más frecuente en organismos pluricelulares. Se desarrollan las siguientes etapas y sería la gametogénesis, que es el proceso de formación de las células reproductoras o gametos, que se caracteriza por contener la mitad de los cromosomas de una célula somática.
Si el número de cromosomas de una célula somática se denomina dotación diploide y se representa como 2N, el de un gameto recibe el nombre de haploide y se representa solo con la letra N, que significaría el número de cromosomas y es característico de cada especie. Aparte de ello, tenemos el proceso de la fecundación, que es la unión de gametos para formar una célula nuevamente diploide, 2N, y recibe el nombre de célula huevo o cigoto. Ok, Víctor, continúa a partir del desarrollo embrionario. Claro. Desarrollo embrionario. Son las mitosis sucesivas del cigoto hasta transformarse en un individuo semejante proge- a los progenitores. Leo la siguiente tabla. Correcto, Víctor. Organismos. Maíz, lo que es en la adopción diploide 20, en la adopción haploide 10, pino 24, en la haploide son 12, patata en la diploide 48, en la haploide 24, perro, diploide 78, haplo- haploide 39, mosquito, diploide 6, haploide 3. Y el ser humano en la dotación diploide 46 y en la dotación haploide 23. Hematogen, hematono- Hematogénesis en la formación de las células reproductivas o gametos, gametos que contienen la mitad de cromosomas que una célula somática. Grupos, grupo tasomático. Los gametos femeninos, la ovocélula, en los gametos masculinos, los espermatozoides. En espermatofitos, en el gameto femenino, la es ovocélula, ovocélula. En los gametos masculinos, la célula espermática. Y en los animales, en los gametos femeninos, el óvulo. Y en los gametos masculinos, espermatozoide. Hablamos de isogamia, cuando todos los gametos generan por los individuos de una especie son iguales entre sí. En los anisoga- en la anisogamia, los gametos presentan diferente tamaño. Los femeninos son mayores y se llaman macrogametos, y en los masculinos son menores y se llaman microgametos. Finalmente, en la ogamia, en la ogamia, los gametos son de diferente tamaño y forma. Su nombre varía según se trate de especie vegetal o animal. La génesis tiene lugar a partir de células pre- precursoras presentes en los órganos sexuales. Estas células, llamadas células madres o precursoras de gametos, entran en división por mitosis y dan lugar a los gametos por
Meiosis. Meiosis. Correcto, Víctor. Ese sería el tema de la clase del día de hoy. Vamos a pasar a hacer una serie de preguntas con respecto al tema. Víctor, ¿puedes dar un ejemplo de lo que sería la reproducción asexual vegetal, algún tipo de planta que se reproduzca de esta manera? Un ejemplo de la reproducción asexual, ¿no? En plantas. Correcto, asexual Puede ser, vegetal. puede ser la reproducción por estolones en la fresa o frutilla también, pues la planta de lo que es de la fresa produce estolones que son como tallos largos y delgados que crecen horizontalmente sobre lo que es el suelo, no sé si ha visto. En la punta de estos estolones se forman una nueva planta con raíces propias. Cuando esta nueva planta se como que se establece, pueden separarse de la planta madre en sí y crecer de manera de lo que es una manera más independiente. Y no sería necesidad de que no sería necesariamente lo que es en las semillas, lo que es del nuevo individuo es idéntico a lo que sería la planta original y lo que permite a la planta que se multiplique más rápidamente. Ok, excelente respuesta, Víctor. Vamos a explicar la tarea por falta de tiempo. Vamos a culminar este tema el día de mañana. Para la tarea del día de hoy, Víctor, tienes que responder tres preguntas, que son las siguientes. Explica con tus propias palabras por qué la reproducción, aunque no es indispensable para la vida de cada individuo, sí lo es para la continuidad de lo que es la especie. Y así son las otras dos preguntas, son preguntas de reflexión hechas a base de la información del texto. ¿Tienes alguna duda, pregunta o consulta con respecto a la actividad, Víctor? La verdad es que no, licenciado. Correcto, pasemos a la siguiente actividad, que sería la tarea en casa. Para esta ocasión tienes que realizar una investigación. Recuerda que las investigaciones tienen que llevar normas APA de séptima edición. Ok, licenciado. Ok, Víctor, esa sería la actividad en casa. Si tienes alguna consulta que realizar, en cualquier momento puedes comunicarte conmigo mediante la plataforma. Ha sido un gusto, Víctor. Ten una linda tarde. Damos por finalizada la clase del día de hoy.